Bueno, muchas gracias por la invitación, Milton. Es un honor estar con ustedes nuevamente. Un abrazo fraterno a todos los amigos del Perú. Deseando que pase el tema de la pandemia para poder estar prontamente ya en una presencia física con ustedes. Eh, Tienen una tierra que, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer Perú hace unos años y estuve viajando por parte de Cusco, Machu Picchu, Paracas, Ica, Nazca, y conocí, bueno, mucho de su tierra, y son famosos también por la gastronomía, y en realidad pues, pues la pasé muy bien el tiempo que tuve la oportunidad de visitar el Perú. Yo les voy a hablar sobre la teoría de la Constitución y la interpretación conforme. Voy a compartirme, creo que no me deja compartir una pantalla, una presentación. Ahora sí, doctor, ya está Sí, habilitado. perfecto. Bueno, entonces yo les voy a compartir esta presentación en estos 45 minutos, teoría de la Constitución e interpretación conforme. Vamos a tratar 5 temas básicos y 5 temas elementales dentro de la teoría de la Constitución. El primero es el reconocimiento de la Constitución como norma jurídica. La Constitución es una norma jurídica, está dotada de fuerza normativa y vincula plenamente las actuaciones y las omisiones de los poderes públicos, de los poderes constituidos. En segundo lugar, la garantía jurídica de la Constitución, ya sea que se encomiende la defensa del texto fundamental a los tribunales ordinarios o a un tribunal constitucional especializado, es una condición suficiente y necesaria del valor normativo, del carácter normativo, de la fuerza normativa de la Constitución. Es decir, no se puede entender la idea de la Constitución como norma si no se consagra la garantía, la defensa del texto fundamental, ya sea que se encomiende a un juez especializado, a un juez constitucional o a los tribunales ordinarios. Luego también hay que tener otra idea acá importante, que es la idea de la interpretación conforme, que este principio de la interpretación conforme, sobre el cual tal vez, si me da tiempo, voy a tener la oportunidad de referirme más adelante. Se fundamenta este principio de la interpretación conforme en el principio de la presunción de constitucionalidad de las leyes. Es decir, el juez ordinario, siempre que aplica la Constitución, aplica también, cuando va a aplicar, va a resolver un conflicto de intereses entre las partes con autoridad de cosa juzgada, formal y material, aplica la ley, pero también debe aplicar la ley en la medida en que se adecue o se ajuste al texto fundamental. Y en esa labor de interpretación y en razón del principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, el juez solamente como última ratio, es decir, si no es posible realizar un juicio de armonización de la ley en función del texto fundamental, entonces si no es posible realizar esa labor de armonización, de aplicación de la ley en función de la Constitución, debe el juez ordinario, en el marco de un sistema concentrado, plantear la consulta judicial de constitucionalidad, como en el caso alemán, con el control concreto, o en el caso español, con la cuestión de inconstitucionalidad, o en el caso italiano, con la vía incidentale, o bien en el marco de un sistema difuso o mixto, el juez ordinario, si no es posible esa labor de armonización de la ley en función del texto fundamental, entonces debe inaplicar la ley. Esta labor de interpretación, bueno, ya vamos a ver que hay una tipología de sentencias que dictan los jueces constitucionales a propósito de la interpretación conforme, que podemos encontrar sentencias manipulativas, sentencias sustitutivas, sentencias reductoras, sentencias aditivas, sentencias de declaratoria de mera inconstitucionalidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, les digo, en razón del principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, existe una labor de armonización que hace el juez de la ley cuando va a resolver un conflicto de intereses con autoridad de cosa juzgada formal y material, tiene que aplicar la ley en la medida en que se ajuste al texto fundamental. Luego, otro principio básico y es inherente a nuestro constitucionalismo latinoamericano es el principio de constitucionalización de todo el ordenamiento jurídico, pero también el principio de constitucionalización de los derechos humanos, en cuya virtud se establecen cláusulas de apertura en nuestras constituciones para
incluir dentro del parámetro de regularidad constitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, es decir, dotarlos de valor, ya sea al mismo nivel de la Constitución o, como en el caso costarricense, supraconstitucional. Entonces encontramos constituciones como la Argentina, la cual en el artículo 75 expresamente establece cuáles tratados internacionales tienen valor constitucional, o líneas jurisprudenciales como la costarricense, que ha dicho desde 1989, que es la etapa de entrada en funcionamiento de la Sala Constitucional, ha dicho en una línea progresiva y expansiva que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en virtud del principio pro homines, y confieren mayor garantía o mayor nivel de tutela de un derecho fundamental que la propia Constitución, entonces prevalecen por sobre la norma fundamental. Ha dicho la Sala Constitucional también que, tratándose de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, no se aplica el artículo 7 de la Constitución, que le confiere a los instrumentos internacionales en cualquier materia valor superior a la ley, sino que se aplica el artículo 48 y se incluye dentro del parámetro de regularidad constitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y véase bien, aunque no hayan sido incorporados por la vía prevista para la recepción de tratados internacionales. Y esto es lo que le permite a la Sala Constitucional, para la hora de resolver sus recursos de amparo y en los diversos mecanismos de control de constitucionalidad, incluir dentro del parámetro de regularidad constitucional y convencional todo un soft law en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que nace en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, y diversas también resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, las reglas mínimas de tratamiento para los privados de libertad y su conocido principio de separación entre indiciados y sentenciados, también diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, o bien también en materia de libertad religiosa, encontramos diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que, aunque no hayan sido incorporados por la vía prevista para la recepción de tratados internacionales en el ordenamiento jurídico costarricense, tienen valor supraconstitucional y forman parte de lo que en Costa Rica se llama el parámetro de regularidad constitucional y convencional. Lo anterior, en virtud del principio pro persona y pro libertate, y como les digo, es una tendencia general de todo el constitucionalismo latinoamericano la inclusión dentro del parámetro de regularidad constitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y si no se hace la Constitución, lo hace vía jurisprudencia las diversas salas, cortes y tribunales constitucionales especializados en la región. Encontramos sentencias como la de la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana de 1999, la cual dice esta sentencia de la República Dominicana, de la Corte Suprema de Justicia, que ante la inexistencia de un proceso específico para la defensa de los derechos fundamentales, ante la inexistencia de un proceso específico para la defensa de los derechos humanos en el contexto dominicano, se aplica directamente el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en esa sentencia de 1999, la Corte Suprema de la República Dominicana reguló en esa sentencia el procedimiento específico, sumario y expedito para la defensa de los derechos. Encontramos sentencias también, por ejemplo, la sentencia en donde la Sala de lo Constitucional de El Salvador declara incompatible frente al texto fundamental toda una serie de normativa que se había emitido para sustentar la lucha contra las maras. Ese fenómeno, esa criminalidad que se produce a través de pandillas juveniles en el Triángulo Norte de Centroamérica, entonces se había emitido una legislación para reprimir este fenómeno violento utilizando criterios del derecho penal del enemigo. Entonces la Sala de lo Constitucional de la República de El Salvador, aplicando instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, declaró inconstitucional esta normativa, como les digo, que se había aprobado para reprimir el fenómeno de las maras. Otras sentencias
Por ejemplo, las sentencias de la Corte Constitucional colombiana sobre el principio de la acción de revisión y los derechos de la víctima, y la acción sobre sentencias penales pasadas por autoridad de cosa juzgada formal y material cuando se sospeche que han habido violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario. Luego también sentencias de la Sala del Tribunal Constitucional Boliviano aplicando estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el principio de unidad de la jurisdicción y los límites a la jurisdicción militar, en el sentido que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares solo pueden ser juzgadas en el fuero común y bajo ningún motivo un particular puede ser sometido al fuero castrense, al fuero militar. Y luego, bueno, tenemos otro eje temático que cubre esta charla, que sería el mayor alcance del reconocimiento del valor normativo y supremo de la Constitución, que es la posibilidad de controlar no solo los actos positivos que violan el derecho fundamental, sino las omisiones de los poderes públicos, en particular las omisiones del poder legislativo, en el marco del control de inconstitucionalidad por omisión. En este sentido, algunos autores como Víctor Bazán, Ignacio Villaverde Menéndez, o en Perú, don Gerardo Eto, han definido la inconstitucionalidad, Néstor Pedro Sagüez en Argentina, han definido la inconstitucionalidad por omisión como el control jurisdiccional sobre la falta de desarrollo durante un periodo excesivamente largo por parte de los poderes constituidos con poder normativo de desarrollar los preceptos constitucionales de ejecución diferida que gozan o que necesitan justamente de ese desarrollo normativo ulterior para gozar de eficacia plena. Pues bien, les decía, la Constitución es una norma jurídica, dice el ex magistrado del Tribunal Constitucional Español, que la Constitución es un instrumento de control de poder que sirve para defender los intereses de los grupos minoritarios frente a la acción de las mayorías parlamentarias. En este sentido, hay un profesor argentino, don Ernesto Garzón Valdés, quien introduce en la relación entre la dignidad, entendido como aquel atributo que es inherente a todo ser humano viviente, la dignidad, los derechos humanos y de la democracia, dice este autor que el coto vedado, es decir, los derechos de primera y segunda generación, proclamados en las constituciones y susceptibles de tutela jurídica imparcial e independiente, es el coto vedado, es el puente conceptual que vincula la democracia con la dignidad de las personas. En este sentido, este autor, Garzón Valdés, dice que un sistema democrático entendido como una mera suma de votos en donde una persona corresponde a un voto, si se implementa ese sistema democrático a la libre, como lo teme Aristóteles, degenera en una tiranía de las mayorías. Degenera en una tiranía de las mayorías y se terminan cosificando a las personas, despojándose de su dignidad, se terminan convirtiendo estas personas en meros medios, en meros instrumentos. Entonces, dice el profesor Garzón Valdés que hace falta el coto vedado, es el límite, la restricción vertical de la democracia que hace conciliable la democracia con la dignidad de las personas. Y entonces esa muralla, con respecto al sistema democrático, sería el coto vedado, los derechos de primera y segunda generación proclamados en las constituciones y susceptibles de tutela jurídica imparcial e independiente, es el coto vedado que vincula la dignidad con la democracia. También hay que tener en cuenta lo que se estableció en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, particularmente en su artículo 16, en el sentido que una constitución que por un lado no establezca la garantía de los derechos humanos y por otro no reconozca el principio de separación de poderes o división de funciones, es decir, la distribución del ejercicio del poder entre los órganos constitucionales del Estado, no es una constitución, Y también hay que tener en cuenta cómo el Consejo Constitucional francés, con respecto a la Constitución de la Quinta República de 1958, el Consejo Constitucional francés, teniendo en cuenta que esa Constitución francesa de 1958 únicamente tenía una parte orgánica que distribuía el ejercicio del poder entre los órganos constitucionales del Estado,
le dio en su jurisprudencia en la década de los 70 valor normativo al preámbulo de la Constitución de 1958 y con ello a la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que para completar esa Constitución francesa y dotarla de una parte dogmática, completarla en materia de derechos individuales, y también se le dio valor normativo al preámbulo de la Constitución de 1946 para introducir el respeto y la defensa y el carácter exigible en el constitucionalismo francés de los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Pues bien, esta idea de la Constitución como norma es un aporte del constitucionalismo norteamericano y de los criterios jurisprudenciales y doctrinales que culminaron en 1803 en la famosa sentencia dictada por el juez John Marshall en el caso Marbury versus Madison. Aquí recordar que el juez John Marshall fue presidente de la Corte Suprema Norteamericana durante 34 años y solamente recordar que no es sino hasta 1854 cuando se declara la inconstitucionalidad en el caso Dred Scott del Compromiso de Missouri, es que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX la Judicial Review en el sistema, en el contexto norteamericano, es decir, la revisión judicial de la legislación. Se desarrolla el modelo norteamericano de justicia constitucional que se caracteriza por la implementación del método difuso de justicia constitucional. Y entonces recordar que durante los 34 años que el juez John Marshall fue presidente de la Corte Suprema Norteamericana, solo en una ocasión, en el caso Marbury versus Madison, se declaró la inconstitucionalidad de una ley federal, porque lo que se pretendía en ese momento era de una ley federal, porque lo que se pretendía en ese entonces era fortalecer el bloque federal norteamericano frente al influjo secesionista de los Estados miembros de la Unión. Entonces, no es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que se desarrolla con plenitud la Judicial Review con sus elementos característicos, es decir, la posibilidad que tiene todo juez de inaplicar una norma que es incompatible frente a la Constitución con efectos interpartes, con efectos ex tunc, es decir, declarativos y retroactivos, y también se ha criticado cómo esto puede producir una dispersión jurisprudencial, porque puede ser que un juez de un sector considere que una norma es inconstitucional y otro considere lo contrario. Y entonces, eso lo han resuelto los norteamericanos con el valor vinculante del precedente en el marco del common law y con el stare decisis. Y también hay que tener en cuenta el instituto de certiorari, que es lo que le permite al juez norteamericano, el juez de la Corte Suprema Norteamericana, escoger a dedo los asuntos que conoce ante la Corte Suprema Norteamericana. Luego tenemos una sentencia muy importante en 1958 que dice nuestro Pedro Sagüez, profesor argentino, que es un segundo Marbury versus Madison, que tiene una importancia capital en el desarrollo de la justicia constitucional en Norteamérica, que es el caso Cooper versus Aaron. En esta sentencia, los jueces norteamericanos de la Corte Suprema dijeron que la interpretación que ellos hacen sobre la Constitución es la ley suprema sobre la tierra, con lo cual centraliza el sistema difuso de repente cuando se pronuncia la Corte Suprema Norteamericana y ante el poder político que tiene esa Corte, centraliza el sistema de justicia constitucional. Y entonces hay autores modernos como Guillermo Tussaud en Francia o Lucio Pegoraro en Italia, quienes dicen que esa clasificación tradicional de los modelos de justicia constitucional entre modelo difuso norteamericano y el modelo concentrado europeo es una utopía. En realidad, la realidad no funciona de esa forma, sino que políticamente todos los sistemas, ante la importancia de las decisiones que tienen el rol de la Corte Suprema Norteamericana, políticamente todos los sistemas son concentrados. Se produce entonces también una aproximación de los modelos de justicia constitucional. Por un lado, en Norteamérica, como les digo, políticamente se asume una connotación de un modelo sistema concentrado,
Mientras que en el caso del modelo europeo, también hay una mayor participación del juez ordinario en el control de constitucionalidad. Por ejemplo, en el caso de las normas preconstitucionales, la resolución del conflicto normativo entre las normas anteriores a la Constitución y el texto fundamental, tanto el Tribunal Constitucional Federal Alemán como el Tribunal Constitucional Español han sostenido que este es un litigio que debe ser resuelto por los tribunales ordinarios. También les decía, por ejemplo, en el caso español y alemán e italiano, que son sistemas en principio concentrados, el juez ordinario, mediante el Instituto de la Interpretación Conforme y en esa labor de armonización de la ley en función del texto fundamental, es decir, solo puede inaplicar la ley si la considera que es completamente incompatible frente a la Constitución, es decir, si no es posible un rol de armonización de la ley en función del texto fundamental, entonces, cuando el juez ordinario plantea la vía incidental, la cuestión de inconstitucionalidad o el control concreto en Alemania, cuando participa de esa forma, el juez ordinario participa del control de constitucionalidad teniendo en cuenta su rol de armonización de la ley en función de la Constitución. Es decir, en el marco de un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, el juez ordinario no aplica aisladamente la ley, sino que la aplica siempre que se adecua al texto fundamental. Y luego tenemos también, recordar también, sobre todo en los países que integran la Unión Europea, los 27 países del derecho de la Unión, la jurisprudencia también que con respecto al derecho de la Unión ejerce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, y como ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la década de los 70, a partir de la famosa sentencia Simmental, establece un control difuso de comunitariedad, y es decir, dice que todo juez en Europa, todo juez ordinario en Europa es un juez europeo y puede inaplicar una norma del derecho interno de los estados que sea incompatible frente al derecho de la Unión. Siempre que, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud del principio de atribución, se trata de competencias que previamente han sido delegadas por los estados al derecho de la Unión Europea en los diversos tratados constitutivos de la Unión Europea, entre ellos el más reciente, el Tratado de Lisboa. Y entonces hay un control difuso a partir de la sentencia Simmental que les comento, en donde dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, les repito, que en caso de incompatibilidad entre una norma del derecho interno de los estados y una norma del derecho comunitario, entonces el juez ordinario puede inaplicar la norma del derecho interno siempre que, en virtud del principio de atribución, se trate de competencias que han sido delegadas por los estados al derecho de la Unión Europea. Entonces se produce un sistema difuso de comunitariedad que lógicamente corroe la actividad concentrada que con respecto al ordenamiento jurídico de cada país realiza el Tribunal Constitucional como supremo intérprete del texto fundamental. Y lo anterior potenciado también por el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora a partir del Tratado de Lisboa, le da valor normativo a la Carta de los Derechos Fundamentales de Niza del año 2000, y entonces puede ser que el juez ordinario tenga un conflicto si es en materia de derechos fundamentales y si está de por medio de normativa comunitaria, entonces tenga que decidir si plantea el caso ante el Tribunal Constitucional o bien plantea la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, les decía que en el siglo XIX se desarrolla la Judicial Review en el contexto norteamericano. Pero ¿qué pasó entonces en el contexto europeo? Algunos profesores, por ejemplo, el profesor José Acosta Sánchez, dice que las constituciones francesas y alemanas del siglo XIX son expresiones de un constitucionalismo sin constitución. ¿Por qué? Porque estaban desprovistas estas constituciones de mecanismos jurídicos de garantía del texto fundamental. Entonces, por ejemplo, hay autores, los autores Jelinek y Lavan, se sorprende, como lo vamos a ver tal vez más adelante si nos da tiempo, cómo la Constitución alemana de 1871 fue modificada materialmente mediante normas que claramente eran inconstitucionales
las famosas cláusulas de Frankenstein en materia tributaria, pero que lograron modificar el texto fundamental porque no había quien las declarase inconstitucionales. En los procesos que estos juristas, Lavan y Jelinek, llamaron mutación constitucional. Es decir, la Constitución, pese a que mantiene el mismo texto, ya sea por obra del legislador o más adelante, como pasa luego de la Segunda Guerra Mundial con la Ley Fundamental de la República Federal Alemana y el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Entonces la Constitución, en estos procesos de mutación constitucional, pese a que conserva el mismo texto, pasa a tener un significado distinto. Dice Zagrebelsky, así como el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos, el siglo XX es el de la justicia constitucional. Y habría que agregar que el siglo XXI, a partir de la famosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la obra del juez mexicano Sergio García Ramírez, el siglo XXI, el paradigma sería el del control de convencionalidad y la obligación de todos los estados, partes de la Convención Americana que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de aplicar el texto de la Convención Americana, la jurisprudencia de la Corte, las opiniones consultivas, los protocolos, todo el corpus juris interamericano, ¿verdad? Siempre en el marco de las competencias procesales de cada país. Entonces, les decía, bueno, volviendo al punto, les decía que el siglo XIX en Europa es el siglo de los parlamentos. Hay un principio que pervive en el siglo XIX en Europa, que es el principio de primacía de la legislación. El principio de separación de poderes en el siglo XIX en Europa se traduce en una primacía del legislador por sobre todos los órganos constitucionales. La Constitución era una carta política que no tenía valor normativo, que no tenía fuerza normativa. Y entonces se crean institutos para velar por la recta aplicación de la ley. Entonces, en ese contexto, el juez, decía Montesquieu, es la boca muda que aplica la ley. Entonces se crea el método literal de aplicación de las leyes, en donde el juez no tiene ninguna participación como creador del derecho, debe circunscribirse, aplicar la ley, el método del silogismo, recordemos premisa mayor, premisa menor y la conclusión, por un ejemplo, cualquier tipo penal de homicidio, quien hiere muerte a alguien tendrá una pena de 10 años, Juan dio muerte a Pedro, entonces Juan tiene una pena de 10 años, ¿verdad? El método del silogismo. Se crean institutos como el principio de legalidad para controlar a la administración, es decir, solo puede hacer aquello para lo cual está legalmente autorizado. Se crea la jurisdicción contenciosa administrativa para vigilar la regularidad de los actos administrativos. Se crea también el juez de casación para controlar la recta aplicación de la ley. Se crea también el principio de la independencia judicial, entre otros institutos que se crean en el marco del siglo XIX en el contexto europeo. Entonces, encontramos un Estado legislativo de derecho en el siglo XIX frente al Estado constitucional de derecho que se desarrolla sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordar en el contexto europeo el principio de constitucionalización del ordenamiento jurídico, el modelo europeo y el control de constitucionalidad. Recordar el modelo kelseniano que se plasma en Austria y en Checoslovaquia en 1920. Casualmente hace poco celebramos los 100 años de funcionamiento de los tribunales constitucionales en el contexto europeo. Luego, tras la Segunda Guerra, bueno, en España, por ahí de la década de los 30, hay una experiencia con un tribunal también constitucional. Luego también, tras la Segunda Guerra Mundial, nace la Constitución, la Ley Fundamental de Bonn, la Ley Fundamental de la República Federal Alemana y el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Nace la Constitución Italiana de 1948 y la Corte de Constitucionalidad Italiana, que entra en funcionamiento en 1956. En junio de 1956, con la famosa tesis de la inconstitucionalidad sobrevenida,
que es lo que le permite controlar, someter al control de constitucionalidad en términos de validez las normas que estaban vigentes durante la Segunda Guerra Mundial. Nace también el Consejo Constitucional francés. Bueno, ya hablamos sobre la creación del bloque de constitucionalidad en el contexto francés a partir de la inclusión dentro del parámetro de regularidad constitucional no solo la Constitución francesa de 1958, sino también la Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano en 1789 y el preámbulo de la Constitución francesa de 1946. Y hay una reforma fundamental en el contexto francés en el 2008, donde se implementa la cuestión prioritaria de constitucionalidad, que es lo que le permite al juez de casación o bien al Consejo de Estado en Francia plantear consultas de constitucionalidad ante el Consejo Constitucional francés. Luego, en la década de los 70, cesan regímenes dictatoriales en Portugal, Grecia y España, y se emite la Constitución Española de 1978 con su Tribunal Constitucional Federal Alemán, y tras la caída del muro de Berlín, se extiende el fenómeno constitucionalista a los países de Europa del Este. Bueno, en cuanto también hay que tener en cuenta en el contexto europeo la clasificación de los tribunales. Algunos autores, como por ejemplo Víctor Ferreres, nos hablan de tribunales constitucionales puros o impuros. Entonces, este autor catalán dice que tribunales constitucionales puros sería el caso de Bélgica y Luxemburgo, los cuales únicamente tienen a su cometido el control de constitucionalidad. La mayoría de tribunales constitucionales, por ejemplo, el caso alemán, el caso español, o el caso, por ejemplo, en nuestro contexto latinoamericano, el caso costarricense, serían ejemplos de tribunales constitucionales impuros, porque además del control de constitucionalidad, estos tribunales constitucionales, por ejemplo, el caso alemán y el caso español, tienen la queja constitucional en Alemania, conocida en España como el recurso de amparo, o bien la resolución de los conflictos de competencia entre órganos constitucionales, entre el Estado y los Länder en Alemania, o bien entre el Reino de España, el Estado español y las comunidades autónomas. También hay otros autores, por ejemplo, José Julio Fernández Rodríguez, que tiene un libro que se llama La Justicia Constitucional Europea ante el siglo XXI, que clasifica los procesos constitucionales en típicos y atípicos, y entonces dice que contenciosos típicos que normalmente existen en los tribunales constitucionales, en primer lugar, desde luego, el control de constitucionalidad, que puede ser previo y a posteriori, concreto o abstracto. Luego también tenemos los procesos de garantía de los derechos fundamentales, el recurso de amparo o habeas corpus, y la resolución de los conflictos de competencia entre órganos constitucionales. Y los contenciosos atípicos serían otro tipo de procesos, por ejemplo, en Alemania, la posibilidad de declarar inconstitucionales partidos políticos que contradicen en su funcionamiento el régimen democrático y que permitió en la década de los 50 la declaratoria de inconstitucionalidad del Partido Nacional Socialista o bien del Partido Comunista, o bien en Turquía la famosa declaratoria de inconstitucionalidad del Partido de la Prosperidad, que quería instaurar en Turquía un régimen basado en la chaira, un régimen musulmán basado en la chaira, contrapelo del principio de laicidad que rige el sistema turco. Y otros contenciosos atípicos, por ejemplo, en Francia, el contencioso electoral lo tiene el Consejo Constitucional francés. En Italia se puede entablar ante la Corte Constitucional italiana un contencioso, un proceso penal contra el jefe del Estado, o bien en España los conflictos en defensa de la autonomía local. Bueno, en otras características, esto ya lo hemos comentado, lo que tienen los tribunales constitucionales en el contexto europeo, y algunos procesalistas constitucionales, por ejemplo, en México, Héctor Fix Zamudio, don Eduardo Ferrer Magregor,
En Costa Rica, don Rubén Hernández Valle, don Rodolfo Piso Escalante. En Perú, Domingo García Belaúnde, don Gerardo Eto. En Argentina, Germán Vidal Campos o Néstor Pedro Sagüez nos hablan de un modelo iberoamericano de justicia constitucional que se caracteriza por un sistema mixto de justicia constitucional y que tiene como antecedente el artículo 113.8 de la Constitución venezolana, vean que es del siglo XIX, de 1858, en donde se le atribuye a la Corte Suprema de Justicia la competencia para declarar la nulidad de los actos legislativos sancionados por las legislaturas provinciales a petición de cualquier ciudadano cuando sean contrarios a la Constitución. Máximos exponentes, bueno, Colombia tiene una Corte Constitucional, Venezuela una Sala Constitucional, México una Corte Suprema de Justicia de la Nación, Guatemala una Corte Constitucional, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica tienen salas constitucionales, Panamá una Corte Suprema de Justicia, Perú, Chile y Bolivia tribunales constitucionales, Brasil y Argentina una Corte Suprema, República Dominicana un tribunal constitucional y Paraguay, si bien recuerdo, tiene una sala constitucional. Y entonces, bueno, características del modelo del modelo iberoamericano es el método mixto, en donde el control de constitucionalidad puede ser desplegado tanto por la justicia ordinaria como por la justicia constitucional. Y hay sistemas más difusos y hay otros sistemas más concentrados. El caso costarricense es un ejemplo de un control de constitucionalidad concentrado. Bueno, ahí pues, pueden ver y podemos ver en la etapa de preguntas algunos ampliar sobre el tema si les parece bien. Luego la Constitución no solo es norma, sino también es suprema, y una consecuencia de ese principio de supremacía del texto fundamental es el principio de rigidez constitucional, en cuya virtud los mecanismos, los procesos para la reforma formal del texto fundamental normalmente son más agravados que los previstos en el ordenamiento jurídico para la emisión de normas con rango de ley. Ejemplos del principio de supremacía constitucional: en Alemania el artículo 20.3 y 1.3 de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, en el artículo 9.1 de la Constitución Española, y también ahí les dejo el caso norteamericano. Entonces la Constitución, como es norma y es suprema, constituye un parámetro de validez formal y material de todo el ordenamiento postconstitucional, el cual debe adecuarse al derecho de la Constitución. Bueno, esto de constituciones rígidas y flexibles. Luego este tema es muy interesante, es muy importante, el tema, la discusión entre Carl Schmitt y Hans Kelsen. Carl Schmitt decía que, a propósito de la teoría de la Constitución y de la justicia constitucional, que los términos justicia constitucional son contradictorios porque, en razón de la carga política que tienen las constituciones, los conflictos en razón de la aplicación de la Constitución no son conflictos jurídicos, sino que son conflictos políticos y deben ser resueltos, decía Carl Schmitt, a diferencia de lo que sostenía Kelsen, deben ser resueltos por el jefe del Reich alemán, el jefe del imperio alemán. Hans Kelsen, bueno, desarrolla su teoría, la teoría pura del derecho, el Tribunal Constitucional como órgano separado, quien ejerce la labor del legislador negativo, y todos sabemos que la historia le dio la razón a Kelsen, ¿verdad? Porque tras la Segunda Guerra Mundial se desarrolla con amplitud el control de constitucionalidad jurídico insertado ya sea fuera del Poder Judicial o a través de la Corte Suprema o en salas constitucionales especializadas. Pues bien, algunos autores dicen que la crítica de Carl Schmitt, sin embargo, es aplicable hoy día, se mantiene vigente. Y, por ejemplo, hay un libro del profesor Zagrebelsky que se llama Principios y Votos, y en este libro Zagrebelsky lo que hace es comentar cómo es que se tomaban las decisiones a lo interno de la Corte Constitucional italiana, teniendo en cuenta que en ese sistema los jueces no pueden emitir opiniones separadas, sino que los pronunciamientos de la Corte Constitucional italiana son unívocos de cara a los ciudadanos. Y entonces, por ejemplo, Manuel Aragón, en un libro que se llama Constitución y Control de Poder, distingue clásicamente entre los controles jurídicos y los controles políticos. El control jurídico siempre se ejerce
solamente bajo los supuestos que establece la ley o el ordenamiento jurídico y tiene como parámetro objetivo de valoración la Constitución, mientras que el control político es discrecional, no tiene parámetro objetivo de valoración, se puede ejercer en cualquier momento. Por ejemplo, el control político, un ejemplo de ello es el que se produce en el Parlamento. Sin embargo, dice Pegoraro que en recientes lecturas y recientes publicaciones del profesor italiano, que cada vez no es tan nítida esa diferencia entre el control político y el control jurídico, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones el juez constitucional actúa como un juez, como un actor verdaderamente político, y teniendo en cuenta que en los casos complejos, en los casos complicados, en los casos difíciles, la teoría de la argumentación jurídica, la teoría de la ponderación, a veces resulta insuficiente para disminuir la discrecionalidad que con respecto a los casos polémicos tienen los jueces constitucionales, ya sea para resolverlos desde una perspectiva conservadora o progresista. De ahí que, por ejemplo, la catedrática de Filosofía del Derecho, Marina Gascón, decía que desde un punto de vista, se podía llegar desde la teoría de la ponderación, desde el punto de vista de la cosmovisión, la ideología del juez, ya sea un juez conservador o un juez progresista, se puede llegar a soluciones diametralmente opuestas, pero ambas jurídicamente plausibles, ambas jurídicamente sostenibles. Entonces, vemos cómo, les digo, la teoría de la ponderación resulta insuficiente para acotar la discrecionalidad que con respecto a los casos complejos, llámese aborto, llámese, eso por mencionar algunos, maternidad subrogada, llámese matrimonio igualitario, casos bastante complicados que tienen que ser resueltos por los supremos intérpretes del texto fundamental. Además de lo que, otro tema que facilita esa crítica de Pegoraro son los fenómenos de judicialización de la política y politización de la justicia. La judicialización de la política se produce cuando los órganos llamados a tomar las decisiones políticas fundamentales no lo hacen, sino que por obra de los mecanismos de la justicia constitucional, esas decisiones son tomadas por los jueces constitucionales, quienes asumen la carga política de esas decisiones. Bueno, y esto se produce sobre todo en el marco del control previo de constitucionalidad, es decir, cuando se puede someter una ley antes de que produzca efectos jurídicos, someterla a un control de constitucionalidad por parte de las minorías parlamentarias ante el juez constitucional, o bien en el caso español, a través del recurso de inconstitucionalidad, el grupo opositor puede plantear el recurso de inconstitucionalidad dentro del plazo que establece la ley orgánica del Tribunal Constitucional Español ante el juez constitucional en España. Otro fenómeno es el de la politización de la justicia, y esto es lo más grave, que es cuando el juez constitucional toma sus decisiones ya no teniendo como parámetro objetivo de valoración la Constitución, sino con criterios político-partidarios. Y entonces se puede saber quiénes son jueces que son de tal partido político o tales del otro. O bien, por ejemplo, se producen los fenómenos de deconstitucionalización de las constituciones, en donde, por ejemplo, en Venezuela, la Sala Constitucional venezolana ha respaldado en sus decisiones toda la transición hacia el fortalecimiento del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. O bien, la Corte Constitucional, la Corte Suprema nicaragüense, que termina por convertirse en un apéndice del régimen sandinista, el régimen de Daniel Ortega, o bien en el caso salvadoreño, que básicamente una vez que el presidente Nayib Bukele contó con la mayoría suficiente en el Parlamento, destituyó a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional para nombrar jueces afines. Y entonces vemos cómo en estos sistemas van muriendo de las democracias, se van perdiendo los estándares democráticos. Hay un libro de dos profesores de la Universidad de Harvard, y ya con esto voy terminando mi intervención, ¿cómo se llama? ¿Cómo mueren las democracias?, de los profesores Daniel Ziblatt y Esteban Levinsky. Estos autores dicen que las democracias mueren de dos formas:
una ya sea mediante un golpe de Estado, un golpe armado, militar, violento, caso por ejemplo chileno, con la implantación del régimen de Pinochet y el bombardeo sobre el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Se implantó de golpe un régimen militar, un golpe de Estado, o bien de manera paulatina llega un candidato que es electo democráticamente, pero que es un candidato antisistema que empieza a combatir los medios de comunicación, empieza a cercenar los espacios políticos de la oposición, y entonces se termina poco a poco y con el apoyo, nombrando piezas claves del régimen en puestos importantes en el entramado institucional de ese Estado, entonces va ocupando todos los espacios de poder y se va cercenando los espacios de la oposición. Recordar que el principio democrático es la toma de mayorías, la toma de decisiones por parte de las mayorías, pero con el respeto de los espacios de participación de los grupos minoritarios. Hablar de una democracia constitucionalizada, es decir, una democracia en donde se respeten los derechos humanos. Estos autores norteamericanos nos dicen que para que se conserve una democracia no hace falta solo el respeto de la Constitución, sino que también los partidos políticos deben evitar que lleguen al poder líderes demagogos que son enemigos de la democracia. Y eso es importante porque estos autores escriben este libro pensando en Donald Trump, ¿verdad? Y cómo poco a poco tuvo su incidencia con el apoyo del Partido Republicano durante el tiempo que fue presidente de los Estados Unidos. Y entonces dicen que se debe evitar el filibusterismo político y deben los partidos políticos reconocer la legitimidad política del adversario y deben evitar realizar todas sus potestades, sus poderes institucionales, sino que tienen que respetar el espacio político de la oposición. Otros temas, bueno, les hablaba también sobre los fenómenos de mutación constitucional. Sobre esto puedo ampliar si hay preguntas. La objeción contramayoritaria, esto es muy importante, y ya con esto sí cierro, que era el tema de la crítica que hacen algunos autores, por ejemplo, Gargarella o Víctor Ferreres en Cataluña, o Carlos Nino también en Argentina, teniendo en cuenta, siguiendo la doctrina norteamericana, que se critica que jueces constitucionales que no son electos democráticamente puedan declarar la inconstitucionalidad de normas que sí han sido democráticamente emitidas, sobre todo aquellas que provienen del legislador democrático. Y entonces dicen estos autores que hay un coste, hay un costo, hay un déficit democrático en el funcionamiento de la justicia constitucional. Sobre el tema, hay un artículo publicado en el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional por Manuel Aragón, que recomiendo la lectura en esta contribución. Don Manuel lo que dice es que esto es un falso paradigma, porque no debemos soslayar que quien le atribuye la competencia al juez constitucional para realizar la Constitución es el texto fundamental, ¿verdad? Quien atribuye la competencia al juez constitucional para realizar su labor de defensa y supremo intérprete de la Constitución, quien le da ese rol, esa función, esa competencia es la Constitución, y la Constitución es la máxima expresión de la voluntad popular de un pueblo. Mientras que el poder legislativo es un poder constituido y está sometido al texto fundamental. Sin embargo, bueno, estos autores, ya para terminar mi intervención, estos autores, sobre todo Víctor Ferreres, dice que sí es una cuestión de grados el tema de la ausencia o el déficit democrático en el funcionamiento de justicia constitucional. Y entonces estos autores dicen que si, por ejemplo, el Parlamento tiene la posibilidad de volver a emitir una ley que previamente ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, a efectos de que se fuerce un reexamen, otro examen de constitucionalidad de esa ley, ojalá con otra integración del Tribunal Constitucional, y entonces en esa medida disminuye el déficit democrático. O bien en la posibilidad que tiene el Parlamento de reformar la Constitución frente a una sentencia que adversa del Tribunal Constitucional, entonces ahí, entre más flexible sea el mecanismo de reforma de la Constitución, menos hay de déficit democrático. O bien,
si podemos reducir en el tiempo el periodo de nombramiento del juez constitucional, también disminuye el déficit democrático. Y hay que tener en cuenta que esto es sobre todo una crítica al sistema norteamericano, donde los jueces constitucionales son electos de manera vitalicia. Bueno, luego también recordar que les decía yo, el paradigma del siglo XXI es el de la justicia convencional. Los italianos y los españoles nos hablan de una protección multinivel de los derechos fundamentales, en cuya virtud hay distintos elementos, distintos ámbitos de protección de los derechos a lo interno de cada Estado, en el ámbito del derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho comunitario, y tener en cuenta también el control de convencionalidad, ¿verdad? En ese sentido, actualmente se produce también un diálogo entre las Cortes Constitucionales y los sistemas regionales y el Sistema Universal de Protección de los Derechos, en la búsqueda, dice el profesor alemán Armin von Bogdandy, de un jus comune latinoamericano. Entonces se prefiere que la Corte Interamericana impulse esos estándares uniformes y no tanto teniendo en cuenta el principio de dignidad y el principio de universalidad que tienen los derechos humanos, y no tanto por ejemplo, el criterio de interpretación del margen de apreciación que despliega el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto al Convenio Europeo, y que hoy forma parte también, es un principio que ha sido, y el principio de subsidiariedad han sido incorporados al texto del convenio en razón del protocolo número 15 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso sería todo por hoy. Agradezco mucho la invitación siempre a Newton. Sinceramente es un honor para mí contribuir y poder dirigirme ante ustedes. Estoy plenamente a sus órdenes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, de verdad.